Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo factorizar un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, antes de comenzar a ver el procedimiento de factorización, consideremos lo siguiente. Factorización de un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Los trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c pues son aquellos que están compuestos solamente de tres términos, por eso reciben el nombre de trinomios. En estos trinomios el primer término se caracteriza por estar formado por un coeficiente numérico diferente de 0 y diferente de 1. Este primer término deberá de estar acompañado de una literal con un exponente par. Para el segundo término se considera un coeficiente numérico cualquiera, el cual puede ser positivo o negativo, pero este segundo término deberá de tener la misma literal que el primer término y con un exponente a la mitad del exponente del primer término. Para el último término la condición es tener un número cualquiera positivo o negativo mayor a 0. Cada uno de estos tres términos puede estar separado por un signo más o por un signo menos. Ejemplos de este tipo de trinomios pueden ser los siguientes. Veamos. El primer ejemplo, tenemos el trinomio 2x al cuadrado más 4x menos 8. Vemos que efectivamente se trata de un trinomio, dado que esta expresión está compuesta de tres términos: primer término, segundo término y tercer término. Ahora veamos si cumple la condición establecida. Para el primer término se requiere tener un coeficiente numérico mayor a 0 y mayor a 1. En este caso el coeficiente numérico viene siendo el número 2. Este primer término deberá de tener una literal, una letra con un exponente par. En este caso tenemos la letra x y como exponente el número 2. Por lo tanto, el primer término cumple con dicha condición. Para el segundo término debemos de tener un coeficiente numérico cualquiera positivo o negativo. En este caso tenemos como coeficiente numérico el número más 4. Dicho término deberá de tener la misma literal que el primer término, pero con el exponente a la mitad del exponente del primer término. Por lo tanto, vemos que el segundo término cumple con la condición al tener la misma letra que el primer término y al tener la mitad del exponente del primer término. Para el tercer término la condición es tener un coeficiente numérico cualquiera positivo o negativo y este tercer término no debe de tener literal. Por lo tanto, este trinomio 2x al cuadrado más 4x menos 8 es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Bien, veamos un ejemplo más. En este segundo ejemplo tenemos ahora el trinomio 4x al cuadrado menos 6x más 2. Revisemos si este segundo trinomio también cumple con las condiciones. Para el primer término se nos pide tener un coeficiente numérico mayor a 0 y mayor a 1. En este caso el coeficiente numérico viene siendo el número 4. Dicho coeficiente puede ser positivo o negativo. Este primer término deberá de tener una literal con exponente par. Por lo tanto, vemos que el primer término cumple con la condición, ya que tenemos como coeficiente numérico el número 4, como literal la letra x y como exponente el número 2. La condición para el segundo término es tener un coeficiente numérico mayor a 0, el cual puede ser positivo o negativo.
En este caso tenemos como coeficiente numérico el número menos 6. Dicho término deberá de tener la misma literal que el primer término, en este caso la letra X, y con el exponente a la mitad del exponente del primer término, por lo que el exponente de esta segunda letra es 1, que es la mitad de 2. Para el tercer término la condición es tener un coeficiente numérico mayor a 0, y en este caso tenemos el coeficiente más 2. Este último término no deberá de contener literal. Por lo tanto vemos que el trinomio 4x al cuadrado menos 6x más 2 cumple con las condiciones establecidas y por lo tanto también es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Bien, veamos un ejemplo más. Tenemos ahora el trinomio 3x a la cuarta más 6x al cuadrado más 4. Revisemos si este trinomio también cumple con las condiciones. Veamos. El primer término deberá de ser un término con un coeficiente diferente de 0 y diferente de 1. En este caso tenemos como coeficiente numérico el número 3. Dicho coeficiente deberá de tener una literal con un exponente par. En este caso la literal es la letra X con exponente de 4. Por lo tanto vemos que se cumple la primera condición establecida. Para el segundo término se nos pide tener un coeficiente numérico mayor a 0, positivo o negativo, y en este caso tenemos como coeficiente numérico el número más 6. Dicho término deberá de tener la misma letra que el coeficiente del primer término, pero con exponente a la mitad. Por lo tanto vemos que se cumple la condición establecida, ya que el exponente 2 viene siendo la mitad del exponente 4. Para el último término la condición es tener un coeficiente numérico mayor a 0. En este caso tenemos más 4. Este último término no deberá de contener literal. Por lo tanto vemos que este trinomio también cumple con la forma ax al cuadrado más bx más c. Bien, para poder llevar a cabo la factorización de estos trinomios se utiliza un método llamado método de multiplicación y división, el cual consiste en convertir este trinomio que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c, convertirlo a un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Si no recuerdas cómo factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, yo te sugiero ver el video anterior en donde precisamente trabajamos este tipo de trinomios, ya que en este método o en este procedimiento vamos a volver a utilizar la factorización de este trinomio. Bien, veamos entonces algunos ejemplos de la factorización. Bien, continuemos y pues veamos el siguiente ejemplo. Queremos factorizar el siguiente trinomio, 5x al cuadrado menos 3x menos 6. Lo primero es anotar el trinomio que queremos factorizar. En este caso anotamos 5x al cuadrado más 13x menos 6. El primer paso consiste en multiplicar todo este trinomio, lo vamos a multiplicar por el coeficiente numérico del primer término. Vemos que el primer término es 5x al cuadrado y que tiene como coeficiente el número 5. Por lo tanto, todo este trinomio lo debemos de multiplicar por el número 5. Este será el primer paso con el que comenzamos la factorización. Por lo tanto, anotamos el número 5 y dentro de un paréntesis escribimos el trinomio 5x al cuadrado más 13x menos 6. Enseguida pues vamos a efectuar la multiplicación de este número 5 por cada uno de los tres términos del trinomio. Bien, por lo tanto lo primero es multiplicar 5 por 5x al cuadrado. Desde luego debemos de
verificar la ley de los signos. En este caso tenemos positivo y positivo. Por lo tanto, más por más nos va a dar como resultado más. A continuación multiplicamos 5 por 5x al cuadrado, lo cual nos da como resultado 25x al cuadrado, ya que al multiplicar 5 por 5 obtenemos 25x cuadrada. A continuación bajamos el signo que separa al segundo término y que en este caso pues viene siendo el signo positivo. Ahora vamos a tomar nuevamente este número 5 y con él vamos a multiplicar al término 13x. Pero esta multiplicación de 5 por 13x solamente la vamos a dejar indicada. Bien, entonces ahora vamos a multiplicar este número 5 por el término 13x. Esta multiplicación no la vamos a efectuar, solamente la vamos a dejar indicada. Y para ello pues vamos a utilizar un paréntesis. Entonces tendremos 5 y entre paréntesis el término 13x. De esta manera dejamos la multiplicación ya indicada. A continuación tomamos nuevamente el número 5 y ahora lo multiplicamos por menos 6. De tal manera que más al multiplicarse por menos nos va a dar como resultado menos y al multiplicar 5 por 6 obtendremos 30. Bien, una vez que tenemos esto, ahora el siguiente paso es tomar el primer término, el término que queda con la letra elevada al cuadrado, que en este ejemplo es 25x al cuadrado, y a este término le vamos a extraer la raíz cuadrada. Por lo tanto anotamos raíz cuadrada de 25x al cuadrado, de donde vamos a obtener como resultado 5x, ya que si multiplicamos 5x por 5x nos da como resultado 25x al cuadrado. Debemos recordar que al extraer una raíz debemos de buscar un número que multiplicado por él mismo nos dé como resultado el número que se encuentra dentro de la raíz. Por esa razón hemos encontrado como resultado 5x. Bien, este resultado de la raíz lo vamos a escribir dentro de un paréntesis y este paréntesis siempre se tiene que elevar al cuadrado. Por lo tanto, en el paréntesis hemos escrito 5x elevado al cuadrado. A continuación, bajamos el signo del segundo término que es positivo. Enseguida vamos a llevar a cabo un cambio de números. Esto significa que el número 13 que se encuentra dentro del paréntesis lo vamos a sacar y ocupará el lugar del número 5 que se encuentra fuera. Al mismo tiempo el número 5 que se encuentra afuera lo vamos a meter al paréntesis ocupando el lugar del número 13. Es decir, el número 13 sale y el número 5 entra al paréntesis. Por lo tanto, efectuando este cambio de números tendremos 13 que multiplica a 5x. Después de llevar a cabo este cambio de números, enseguida pues lo que vamos a hacer es bajar el siguiente término que es el número menos 30. Pues bien, el trinomio se ha convertido ya en un trinomio con la forma x al cuadrado más bx más c. En este caso, 5x representa a x y 5x también representa a x. Por eso comentamos que tenemos un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Recordemos cómo se factoriza este trinomio. Si no recuerdas cómo factorizar este tipo de trinomios, yo te invito a que veas los videos anteriores en donde precisamente trabajamos la factorización de estos trinomios. Bien, recordemos entonces, lo primero es escribir dos paréntesis de manera consecutiva. Enseguida vamos a tomar el primer término, el término que se encuentra elevado al cuadrado, y vamos a obtener la raíz cuadrada
de este término. La raíz cuadrada viene siendo simplemente la cantidad que se encuentra dentro del paréntesis. Por lo tanto, la raíz cuadrada de este primer término simplemente es 5x. Término que escribimos tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis al principio. Para el primer paréntesis, después del término 5x, debemos de escribir un signo. Pero este signo lo vamos a tomar precisamente de esta expresión. Y para ello vamos a tomar el signo de este segundo término y este signo que es más lo vamos a recorrer y lo vamos a escribir aquí, enseguida del 5x, por lo que escribimos el signo más. Para el segundo paréntesis también después del término 5x debemos de escribir un signo. Y este signo lo vamos a encontrar multiplicando ahora el signo de este segundo término por el signo del tercer término. Es decir, al multiplicar más por menos, obtenemos como resultado menos, símbolo que anotamos en el segundo paréntesis. Ahora, como estos signos nos quedaron diferentes, uno positivo y el otro negativo, vamos a buscar dos números que al multiplicarse nos den como resultado 30, pero que estos mismos números al restarse nos den como resultado 13. Para ello nos debemos de apoyar en las tablas de multiplicar. Y después de buscar estos números, vamos a encontrar que estos números son el número 15 y el número 2. Ya que si multiplicamos más 15 por menos 2 más 15 por menos 2, vamos a obtener como resultado menos 30. Por otro lado, si ahora restamos más 15 y menos 2, vamos a obtener como resultado más 13. Por lo tanto, cumplimos la condición establecida de tener dos números que al multiplicarse nos den menos 30 y que ahora estos mismos números al restarse nos den más 13. Bien, una vez que hemos hecho esto, ahora estos paréntesis los vamos a dividir. ¿Entre qué vamos a dividir? Pues vamos a dividir precisamente entre 5, que fue con el número que comenzamos la operación. Recordemos que iniciamos multiplicando todo el trinomio por 5, que es el coeficiente del primer término. Pues bien, como en un principio multiplicamos, ahora para que el trinomio no se altere, ahora vamos a dividir precisamente también entre 5. Enseguida debemos de revisar si cada uno de los términos de los paréntesis se pueden dividir entre 5. Veamos. Para este primer término, 5 entre 5, sí se puede dividir porque nos da como resultado un número entero. Es bien importante aclarar que al momento de ir revisando cada uno de estos términos, ver si se pueden dividir entre 5, debemos de obtener como resultado de la división un número entero. Por esa razón vemos que 5 entre 5 sí se puede dividir porque nos daría 1. Para el segundo término, 15 entre 5 también se puede dividir porque nos daría como resultado 3. Ahora, para los términos del segundo paréntesis, vemos que este término 5 entre 5 sí se puede dividir porque nos da como resultado 1. Pero al momento de checar si el número 2 se puede dividir entre 5, vemos que no, porque al dividir 2 entre 5 nos daría como resultado un número con punto decimal. Por lo tanto, este número 5 no nos va a servir para dividir los términos del segundo paréntesis. Sin embargo, sí nos sirve este número 5 para dividir los términos del primer paréntesis. Aquí es bien importante aclarar lo siguiente. Cuando este número nos permite dividir los términos de un paréntesis y los términos del otro paréntesis no, es decir, este número se puede utilizar.
Basta con que este número de abajo, divida por lo menos a un paréntesis, aunque al otro no. En este caso puede dividir al primer paréntesis, pero al segundo no. Por lo tanto, el segundo paréntesis quedará igual y solamente vamos a dividir el primer paréntesis entre 5. Bien, por lo tanto, efectuando estas operaciones tendremos entonces lo siguiente. 5 al dividirse entre 5 nos da como resultado 1, es decir, 1x. Enseguida bajamos el signo más de este paréntesis y lo anotamos aquí. A continuación dividimos ahora 15 entre 5, de donde obtenemos como resultado 3. Como el segundo paréntesis no se puede dividir, lo dejamos igual, quedando 5x menos 2. Pues bien, hasta aquí termina este proceso de factorización y hemos encontrado como resultado de la factorización la multiplicación de x más 3 por 5x menos 2. Este es el resultado de la factorización que estamos buscando. Bien, continuemos y veamos un ejemplo más. Bien, veamos entonces cómo resolver este tipo de trinomios y para ello tenemos el siguiente ejemplo. Queremos factorizar el trinomio 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Bien, tomamos entonces el trinomio y lo anotamos. 6x elevado al cuadrado menos 7x menos 3. El primer paso consiste en multiplicar todo este trinomio lo vamos a multiplicar por el coeficiente numérico del primer término. En este ejemplo, el primer término tiene como coeficiente numérico el número 6, por lo que todo el trinomio deberá de estar multiplicado precisamente por el número 6. Este viene siendo el primer paso. Por lo tanto, indicamos la multiplicación por medio de un paréntesis, anotando 6 que multiplica al trinomio 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Bien, realizando las operaciones tendremos entonces primero la multiplicación de 6 por 6x al cuadrado, de donde vamos a obtener como resultado 36x al cuadrado, ya que al multiplicar 6 por 6 nos da 36x cuadrada. A continuación, ahora vamos a multiplicar los signos. Positivo el número 6 por negativo del número 7. Por lo tanto, más por menos nos da como resultado menos. Ahora vamos a multiplicar el 6 por 7x. Pero esta segunda multiplicación de 6 por 7x no se efectúa, sino solamente la vamos a dejar indicada utilizando un paréntesis. Por lo tanto, escribimos 6 que multiplica a 7x. A continuación, ahora vamos a multiplicar signos. Positivo del número 6 por negativo del número 3. Por lo tanto, más por menos nos da como resultado menos. Ahora multiplicamos números. 6 por 3 nos da 18. Bien, una vez que tenemos esto, ahora pues vamos a proseguir y como siguiente paso siempre vamos a tomar este primer término y le vamos a sacar raíz cuadrada. Siempre debemos de obtener la raíz cuadrada de este primer término. Bien, pues por lo tanto anotamos raíz cuadrada de 36x al cuadrado, lo cual nos va a dar como resultado 6x, ya que si multiplicamos 6x por 6x, vamos a obtener como resultado 36x al cuadrado. Una vez que conocemos la raíz de este primer término, enseguida vamos a abrir dos paréntesis. Y dentro de esos paréntesis vamos a escribir precisamente esta raíz, la cual siempre se tiene que elevar
al cuadrado. Por lo tanto, aquí dentro de los paréntesis hemos escrito 6x elevada al cuadrado. A continuación bajamos el signo del segundo término, que viene siendo el signo negativo. Lo que vamos a llevar a cabo en el segundo término es un cambio de números, es decir, este número 7 que se encuentra dentro del paréntesis saldrá del paréntesis ocupando el lugar que tiene el número 6. Al mismo tiempo el número 6 se moverá de aquí y lo vamos a meter dentro del paréntesis ocupando el lugar del número 7. Por lo tanto, llevando a cabo este cambio de números, sacando el 7 y metiendo el 6, tendremos lo siguiente: 7 que multiplica a 6x. Este cambio de números siempre se debe de efectuar. A continuación bajamos el siguiente signo y el número que viene siendo en este caso menos 18. Bien, ahora este trinomio se ha convertido en un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Por lo tanto, ahora vamos a factorizar este trinomio tal y como lo vimos en los videos anteriores. Recordemos que cuando se factoriza un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, realizamos lo siguiente. En primer lugar, debemos de abrir dos paréntesis. Y en cada uno de los paréntesis vamos a escribir la raíz cuadrada de este primer término. Recordemos que la raíz cuadrada pues viene dando como resultado simplemente la cantidad que tenemos dentro del paréntesis. En este caso pues la cantidad es 6x. Dicha cantidad se escribe tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis. Después de este primer término debemos de escribir un signo aquí. Ahora, este signo lo vamos a tomar precisamente de esta expresión. Para ello vamos a tomar el signo que tiene este segundo término. Como podemos ver, este segundo término es negativo y por lo tanto este signo negativo simplemente lo vamos a recorrer y lo vamos a escribir aquí enseguida del 6x. Para el segundo paréntesis, de igual manera, después de 6x debemos de escribir un signo, pero este signo lo vamos a encontrar al multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término, es decir, al multiplicar menos por menos nos va a dar más, signo que anotamos en el segundo paréntesis. Ahora debemos de buscar de manera mental dos números que al multiplicarse nos den como resultado 18, pero que esos números al restarse nos den 7. ¿Por qué lo buscamos este número restado? Porque los signos que tenemos en los paréntesis son diferentes. Mientras uno es negativo, el otro es positivo. Por esa razón, este número se va a buscar restado. Bien, entonces, vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 18, pero que restados nos den 7. Para esto nos debemos de apoyar en las tablas de multiplicar. Después de buscar, encontramos que estos números son el número 9 y el número 2. De los dos números que hemos encontrado, siempre el número mayor se debe de escribir en el primer paréntesis y el número más chico en el segundo paréntesis. Por eso hemos escrito el número 9 por ser el número mayor en el primer paréntesis y el número 2 por ser el menor número en el segundo paréntesis, quedando entonces la multiplicación de 6x menos 9 por 6x más 2. Bien, como en un principio el trinomio lo multiplicamos por 6 para que el trinomio no se altere, ahora estos paréntesis los vamos a dividir entre 6. Por eso este método se llama
método de multiplicación y método de división, ya que comenzamos multiplicando el trinomio y ahora vamos a continuar pero dividiendo. Bien, vamos a revisar si este número 6 puede dividir a los dos paréntesis y que al momento de dividir cada uno de estos términos que se encuentran en cada uno de los paréntesis entre 6 nos dé como resultado un número entero. Vemos que 6 sí se puede dividir entre 6 porque nos daría 1. Pero el número 9 no se puede dividir entre 6 porque nos daría un número con punto decimal. Para el segundo paréntesis vemos que este primer término sí se puede dividir porque 6 entre 6 nos da 1. Pero el número 2 no se puede dividir entre 6 porque nos daría un número con punto decimal. Por lo tanto, como este número 6 no puede dividir ni al 9 ni puede dividir al 2, vamos a descomponer precisamente este número 6 en dos números que al multiplicarse nos sigan dando 6, pero que uno de esos números nos sirva para dividir el 6 y el 9 y el otro número nos sirva para dividir el 6 y el 2. Después de buscar estos números encontramos que esos números precisamente van a ser el 3 y el 2. Veamos. Anotamos entonces el primer paréntesis, 6x menos 9. Y en el segundo paréntesis, 6x más 2. Bien, entonces nos ha quedado 6x menos 9 para el primer paréntesis y 6x más 2 para el segundo paréntesis. Estos números quedarán divididos entre 3 por 2, ya que al multiplicar 3 por 2 nos da como resultado 6. Bien, este primer número, el número 3, nos va a servir para dividir al 6 y para dividir al 9. Mientras que este número 2 nos va a servir para dividir al 6 y para dividir al 2. Mientras tanto aquí seguimos teniendo 6, dado que la multiplicación de 3 por 2 nos da 6. Bien, a continuación entonces procedemos a dividir el primer paréntesis entre 3. De esta manera, al dividir 6x entre 3, vamos a obtener como resultado 2x. Enseguida, ahora bajamos el signo del primer paréntesis que es negativo. A continuación dividimos 9 entre 3, de donde obtenemos como resultado 3. A continuación ahora trabajamos el segundo paréntesis donde tenemos 6x más 2. Estos dos términos los vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, 6x entre 2 nos da como resultado 3x. A continuación este signo más lo bajamos aquí al segundo paréntesis. Enseguida vamos a dividir 2 entre 2, 2 entre 2, lo cual nos da como resultado 1. Pues bien, hemos encontrado ya la factorización de este trinomio y dicha factorización nos quedó como la multiplicación de 2x menos 3 por 3x más 1. Este es el resultado de la factorización que estamos buscando. Como puedes ver, es un procedimiento un poquito más laborioso. Sin embargo, este procedimiento te permite encontrar la factorización de este trinomio. Bien, continuemos y veamos un segundo ejemplo. Bien, pues continuemos y veamos un último ejemplo. En este último ejemplo queremos factorizar el trinomio que viene siendo la expresión 20x al cuadrado más 7x menos 6. Bien, lo primero es entonces escribir el trinomio que queremos factorizar. Anotamos pues 20x al cuadrado más 7x menos 6. Una vez que hemos anotado el trinomio, vamos ahora a multiplicar todo este trinomio. Todo este trinomio lo debemos de multiplicar por el coeficiente numérico del primer término.
En este ejemplo, el coeficiente numérico del primer término viene siendo el número 20. Por lo tanto, este trinomio completo lo vamos a multiplicar por el número 20. Para ello, vamos a utilizar un paréntesis, con lo cual indicamos esta multiplicación. Anotamos entonces 20 y en un paréntesis escribimos el trinomio 20x al cuadrado más 7x menos 6. A continuación vamos a ir multiplicando este número 20 por cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Veamos. Primero vamos a multiplicar este signo más por el signo más del término que se encuentra en el paréntesis, de tal manera que más por más nos va a dar más. Es decir, nos va a quedar positivo. A continuación multiplicamos 20 por 20x al cuadrado, de donde vamos a obtener como resultado 400x al cuadrado. A continuación multiplicamos el signo positivo de este número 20 por el signo positivo del número 7, de tal manera que al multiplicar más por más obtenemos como resultado signo positivo. Ahora debemos de multiplicar el 20 por 7x, pero esta segunda multiplicación no la vamos a efectuar, solamente la vamos a dejar indicada utilizando para ello un paréntesis, por lo que anotamos 20 y en un paréntesis 7x. De esta manera ya estamos indicando esta multiplicación. Enseguida ahora vamos a multiplicar el 20 por el menos 6. Por lo tanto, al multiplicar más por menos, obtenemos menos, y al multiplicar 20 por 6, obtenemos como resultado 120. Bien, una vez que hemos efectuado cada una de estas multiplicaciones, el siguiente paso es ahora tomar el primer término, es decir, el término que quedó con la literal elevada al cuadrado. En este caso viene siendo el número 400x al cuadrado, y a este término le vamos a extraer la raíz cuadrada. Por lo tanto, raíz cuadrada de 400x al cuadrado nos da como resultado que es igual a 20x, ya que si multiplicamos 20x por 20x, obtenemos como resultado 400x al cuadrado. Bien, el resultado de esta raíz lo vamos a escribir en un paréntesis, y dicho paréntesis siempre se debe de elevar al cuadrado. Por lo tanto, escribimos en el paréntesis 20x, que fue el resultado de la raíz, y este resultado se eleva al cuadrado. A continuación, bajamos el signo que separa al segundo término, y que en este caso es el signo más. Enseguida vamos a llevar a cabo un cambio de números, es decir, el número 7 que se encuentra dentro del paréntesis lo vamos a sacar ocupando el lugar del número 20. Al mismo tiempo, el número 20 que se encuentra fuera del paréntesis lo vamos a colocar dentro del paréntesis, ocupando el lugar del número 7. Una vez que hemos realizado este cambio de números, la expresión nos queda como 7 que multiplica a 20x. Lo que se quiere lograr con este cambio de números es que estos dos paréntesis, este paréntesis y este, lo que se encuentra por dentro quede exactamente igual. Esa es la razón por la cual se efectúa este cambio de números. Bien, a continuación pues bajamos el siguiente término que corresponde al número menos 120. Ahora, este trinomio, que en un principio fue un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, queda convertido en un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, en donde
la letra X se está representando por el término 20X, tanto en el segundo término como en el primer término. Ahora entonces debemos de factorizar pensando que esta expresión es ahora un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Bien, recordemos que esta factorización se inicia escribiendo dos paréntesis de manera consecutiva. Dentro de cada uno de los paréntesis vamos a escribir la raíz cuadrada de este primer término, del término 20x al cuadrado. Recordemos que la raíz de un término que se eleva al cuadrado, pues solamente nos queda lo que se encuentra dentro del paréntesis, por lo que la raíz cuadrada de este término será entonces 20x, término que escribimos tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis. Enseguida, después del 20x en el primer paréntesis, debemos de escribir un signo. Este signo lo vamos a tomar del signo que se encuentra en el segundo término. Y como podemos ver, este segundo término es positivo. Por lo tanto, este signo positivo lo vamos a escribir en el primer paréntesis. Para el segundo paréntesis, después del término 20x, también debemos de pensar en un signo. Pero este signo lo vamos a encontrar al momento de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término. De tal manera que multiplicar más por menos nos da como resultado menos, signo que anotamos entonces en el segundo paréntesis. Podemos ver que el primer paréntesis nos quedó con signo más, mientras que el segundo paréntesis nos ha quedado con signo menos. Por lo tanto, debemos de pensar en dos números que al multiplicar se nos den como resultado menos 120, pero que al restar se nos den como resultado más 7. Este proceso de buscar dos números lo vamos a realizar apoyándonos en las tablas de multiplicar. Después de buscar estos dos números, pues vemos que los números que nos sirven vienen siendo el número 15 y el número 8, ya que si multiplicamos más 15 por menos 8, vamos a obtener como resultado menos 120. Ahora, si restamos más 15 con menos 8, vamos a obtener como resultado más 7. Por lo tanto, podemos ver que tanto el 15 como el menos 8 cumplen las dos condiciones establecidas. Dos números que a multiplicar nos den menos 120, pero que esos números al restar nos den como resultado más 7. En este caso hemos encontrado el más 15 y el menos 8. Bien, como en un principio todo este trinomio lo multiplicamos por 20, que es el coeficiente del primer término, ahora, para que la expresión no se altere, ahora estos paréntesis los vamos a dividir entre el mismo número que utilizamos para multiplicar y que fue el número 20, quedando entonces la expresión 20x más 15 por 20x menos 8 dividido entre 20. Lo que vamos a hacer a continuación es revisar si este número 20 nos sirve para dividir los términos del primer paréntesis y al mismo tiempo si nos sirve para dividir los términos del segundo paréntesis. Nos damos cuenta que no es posible utilizar este número 20, ya que al tratar de dividir 15 entre 20 nos daría un número con punto decimal, y lo que buscamos es una división donde el resultado sea un número entero. Para el segundo paréntesis tampoco nos sirve el número 20, ya que al dividir 8 entre 20 también nos daría un número con punto decimal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer entonces es descomponer
el número 20, descomponer el número 20 en dos números que al multiplicarse nos den 20, pero que uno de esos números nos sirva para dividir los números del primer paréntesis, el 20 y el 15, y que el otro número nos sirva para dividir el 20 y el 8. Bien, esos números los vamos a anotar enseguida. Vamos a seguir el procedimiento en la parte superior. Por lo tanto, anotamos los dos paréntesis, que es 20x más 15 y 20x menos 8. Enseguida anotamos la línea de la división y ahora vamos a pensar en dos números que al multiplicarse nos den 20, que el primer número nos sirva para dividir al 20 y al 15 y que el segundo número nos sirva para dividir al 20 y al 8. Pues bien, buscando esos números encontramos que son el número 5 y el número 4, ya que si multiplicamos 5 por 4 nos dará 20 y al mismo tiempo el número 5 nos va a servir para dividir al 20 y también al 15, mientras que el número 4 nos va a servir para dividir al 20 y al número 8. Bien, por lo tanto, procediendo a dividir los términos del primer paréntesis, tendremos lo siguiente. Abrimos los paréntesis y ahora dividimos. 20x entre 5 nos da como resultado 4x. Enseguida bajamos el signo del primer paréntesis, que es el signo positivo. Enseguida dividimos 15 entre 5, lo cual nos da como resultado 3. A continuación, ahora trabajamos el segundo paréntesis y vamos a dividir el 20 y el 8 entre 4. Por lo tanto, al dividir 20x entre 4, obtenemos como resultado 5x. A continuación, bajamos el signo negativo que divide a los términos y lo escribimos en el segundo paréntesis. Ahora dividimos 8 entre 4, de donde obtenemos como resultado 2. Pues bien, de esta manera llegamos al final de la factorización, la cual nos quedó como la multiplicación de 4x menos 3 por 5x menos 2. Para poder comprobar que la factorización es correcta, deberemos de multiplicar 4x menos 3 por 5x menos 2 y debemos de obtener como resultado precisamente el trinomio 20x al cuadrado más 7x menos 6. Bien, hasta aquí finaliza este video. Yo espero haberte ayudado a conocer cómo desarrollar el procedimiento para la factorización de un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Agradezco que me hayas acompañado en este video. Te invito a que me acompañes en los próximos videos donde vamos a seguir viendo procedimientos diferentes de factorización. Y pues mientras tanto te envío un saludo. Bye.